Vamos entonces a comenzar con una introducción al libro de Hechos de los Apóstoles. Quiero proponerles que hoy conversemos un poco sobre algunas generalidades de este libro, de tal manera que ustedes tengan una idea general de lo que aborda el libro, que ustedes puedan tener un primer abrebocas sobre lo que, sobre el contenido del libro, de lo que trata el libro, para que comencemos a partir de hoy a leerlo, que todos de manera individual empecemos a leerlo y bueno, pues dentro de 8 días comenzaremos a abordar ya específicamente el contenido en el capítulo 1 y los primeros versículos del libro. Lo primero, lo primero que quiero que conversemos es el asunto de por qué Hechos de los Apóstoles y por qué estudiar Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es un libro muy interesante porque es un libro histórico. Al iniciar el grupo les mencionaba que habíamos hasta hace poco abordado una de las cartas paulinas, que está teniendo algo de problemas con la cámara. Listo. Habíamos comenzado, habíamos abordado las cartas paulinas, la carta de Gálatas, y las cartas paulinas suelen ser unas cartas que se escriben porque hay un problema específico en una de las iglesias. Acabamos de terminar Gálatas y ya pues el problema más fresco que tenemos en la mente es que venían unos judaizantes de la iglesia de Jerusalén, la iglesia que dirigía Santiago, y entonces, claro, por tener las credenciales que presentaban, pues los Gálatas les hicieron caso y se dejaron desubicar, desviar un poco de la doctrina que había enseñado Pablo. Y entonces Pablo escribe una carta, y esa carta tiene como finalidad dar claridades doctrinales, tiene como finalidad desmentir algunas versiones de distorsiones del Evangelio. Entonces, ese es un estilo que nos encontraremos mucho en el Nuevo Testamento. La mayoría de cartas que nos encontramos en el Nuevo Testamento son cartas en las que los apóstoles, el Espíritu Santo a través de los apóstoles, da claridades doctrinales. Nos exhortan frente a cuál es la doctrina adecuada del cristianismo. Este es un libro único en el Nuevo Testamento, porque es un libro histórico en el Nuevo Testamento. ¿Por qué abordar ese libro histórico? Resulta que este libro nos cuenta la historia del principio de nuestra iglesia. Este libro nos cuenta la historia que transcurre desde el día de Pentecostés, que es el día en el que teológicamente decimos se inaugura la era eclesial. Termina, obviamente, el ministerio terrenal de Jesús y ahora comienza una era en la que el Espíritu Santo, a través de instrumentos humanos, va a evangelizar, va a llevar hasta los confines de la tierra el mensaje del evangelio de la obra de Jesucristo. Ese es el tiempo, la era que transcurre entre la venida del Espíritu Santo y la segunda venida de Jesús. Todo eso es lo que llamamos la era eclesial, en la cual tiene el, la iglesia tiene el encargo de llevar el evangelio a todas las naciones. De esa, de esa gran extensión de tiempo, Hechos de los Apóstoles nos habla de las 3 primeras décadas de la iglesia, los 30 primeros años de nuestra iglesia, desde que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés hasta 30 años después, y específicamente el libro termina con el primer encarcelamiento, con el encarcelamiento de Pablo en Roma. Ese es, el, ese es la escala temporal que aborda este libro. Y entonces, claro, nos interesa mucho entenderlo, nos interesa mucho estudiarlo, porque es el libro que nos habla un poco al respecto de cómo comienza nuestra iglesia. Es el libro que nos cuenta cómo durante estas 3 décadas la iglesia cristiana pasa de ser un pequeño grupo de creyentes
judíos. Recuerden que nuestra iglesia comienza con el judaísmo, un grupo de judíos. Jesús era judío, Mateo, Juan, Pedro, Santiago, todos estos eran judíos. Pablo era judío, y resulta que al principio, pues el cristianismo, recuerden que lo acabamos de estudiar en Gálatas, se creía que era solo para judíos. Y entonces la iglesia en este tiempo pasa de unas pequeñas reuniones de un grupo pequeño de judíos en Jerusalén. Recuerden que cuando llega Pentecostés están todos los cristianos, todos los creyentes en Jesús reunidos en una casa, todos. Y dice Hechos de los Apóstoles, lo vamos a estudiar prontamente, que eran alrededor de 120. De manera pues que después de la obra del ministerio terrenal de Jesús, los creyentes reales eran 120. En algún momento muchas multitudes siguieron a Jesús, pero esas multitudes no le seguían por lo que él era, sino que le seguían por lo que les podía dar. Por ejemplo, el momento de mayor popularidad en el ministerio de Jesús, en donde alcanzó la cima máxima en número de seguidores, fue después de la multiplicación de los panes y los peces. La gente estaba tan maravillada de que pudiera calmarles el hambre física, que lo seguían por multitudes e incluso querían cogerlo a la fuerza para hacerlo rey. Pero no eran creyentes verdaderos, no eran creyentes reales. El Evangelio de Juan, cuando lo estudiamos, recuerden que también Juan nos muestra que eran muchos esos seguidores hasta que él da el discurso del pan de vida. Y cuando él da el discurso del pan de vida, la mayoría les parece que ya eso no es lo que buscan y lo dejan solo, se van y lo abandonan, al punto de que Jesús mira a su alrededor y solamente están sus apóstoles y les pregunta, ¿ustedes también quieren irse? Algunos lo siguieron por algún tiempo, pero después se desencantaron y se fueron, al punto de que, vuelvo y repito, cuando están reunidos en Jerusalén a puerta cerrada por miedo a las autoridades romanas y a los judíos, y están orando, y en ese momento llega el Espíritu Santo, dice Hechos de los Apóstoles que estaban reunidos todos los creyentes y eran un número cercano a 120. Pues resulta que ese es el inicio de la era eclesial, el día de Pentecostés. Y cuando termina el libro de Hechos de los Apóstoles, pues ya el cristianismo abarcaba miles de docenas de congregaciones en todo el mundo romano. Hechos de los Apóstoles se desarrolla durante el Imperio Romano, entonces el mundo conocido, el mundo integrado en este libro, era el mundo romano, el mundo que se entendía como territorio romano. Y el cristianismo pasa de ser algo solo de Jerusalén y de 120 personas a tener miles de docenas de congregaciones en todo ese mundo romano en estas 30, en estas 3 décadas, en estos 30 años. Entonces, ese es el inicio de nuestra iglesia. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo el cristianismo pasó de ser una secta judía a convertirse en una religión, a convertirse en lo que hoy conocemos como la religión cristiana? Y pues el libro precisamente es importante porque no nos habla simplemente en términos históricos, sino que nos muestra claramente quién está detrás de eso. Porque en este libro nos vamos a dar cuenta que el escritor describe cómo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, supervisa, controla y permite la expansión de la iglesia. Nos vamos a encontrar con relatos que a mí siempre me han parecido increíbles, como un relato en el que Pablo estaba planeando un viaje y después no llega allá, y cuando va a dar noticias o cuentas de por qué no llegó allá, dice, es que fui estorbado por el Espíritu Santo. Es decir, no, estos no iban a donde querían, sino que estos eran dirigidos por Dios, eran dirigidos por el Espíritu. Y entonces este libro debería o podría llamarse Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque el escritor del libro pues nos deja muy claro que lo que hay detrás de este movimiento de evangelización que hace que la iglesia
pase de 120 a miles de docenas de congregaciones, el que está detrás de todo eso es el Espíritu de Dios, supervisando, controlando, dirigiendo y a veces incluso obstruyendo esfuerzos e intenciones que no iban conforme a la voluntad de Dios. Entonces es un libro muy significativo, porque vamos a encontrar la obra del Espíritu Santo, que es el protagonista de la era eclesial. La era de la iglesia es el Espíritu Santo obrando a través de instrumentos humanos. Y en este caso esos instrumentos son los apóstoles. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles, lo que los apóstoles hicieron. Pero el autor es suficientemente detallista en términos espirituales como para permitirnos entender que detrás de los hechos de los apóstoles está obrando el Espíritu Santo. Es la razón por la que digo que es un libro que podría bien llamarse Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Es un libro muy significativo por varias razones. La primera es que si tuviéramos solo las epístolas, todas las epístolas paulinas, si tuviésemos las epístolas de Juan y de Pedro y de Judas y de Santiago, pues claro, tendríamos ciertas claridades doctrinales, pero si las tuviéramos sin tener hechos de los apóstoles, sería muy difícil comprender el curso inicial de la iglesia. Sería muy difícil entender qué fue lo que pasó, sería difícil entender por qué los problemas de esas congregaciones. Ustedes muy probablemente, los que siguieron todo el estudio de Gálatas, se pudieron dar cuenta que en algunos momentos estudiábamos Gálatas simplemente a partir del texto de Gálatas, pero en otros momentos era casi imposible estudiar Gálatas sin irnos a leer Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, cuando Pablo habla de la vez que fue a Jerusalén en Gálatas, y entonces dijimos, fue a Jerusalén al primer concilio de la iglesia, pues nos tocaba ir a Hechos de los Apóstoles, porque es allí donde se relata el primer concilio de la iglesia, y se relata en qué momento fue, y se relata quién fue el que habló primero y qué respondieron después, y se relata cuál fue el tema que se abordó en ese primer concilio de la iglesia. Entonces ustedes recordarán que cuando estudiamos ese primer concilio de la iglesia en Gálatas, lo estudiamos a la luz de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es el que nos permite entender claramente el curso inicial de la iglesia, el curso de los acontecimientos, y a partir de Hechos de los Apóstoles entonces se nos facilita interpretar las epístolas del Nuevo Testamento. Se nos facilita entender qué es lo que pasaba y cuál es la razón que motivó que Pablo, por ejemplo, escribiera Gálatas. Hechos nos da ciertas claridades para entender e interpretar las epístolas, porque sin Hechos de los Apóstoles sería muy difícil comprender cómo fue ese curso inicial de la iglesia. Este libro, entonces, lo que nos permite es unir los relatos de las epístolas. Con el libro de Hechos de los Apóstoles disponemos de un relato alrededor del cual uno puede coser los datos de las epístolas, como que uno pudiera coger Hechos de los Apóstoles y ubicarse ahí en ciertos puntos y entender que a raíz de esos puntos es que sale la carta a los Gálatas, en otro punto es que sale la carta a los Efesios, en otro punto por lo que está pasando es que sale la carta a Timoteo, la segunda a Timoteo, la carta que se le envía a Tito, y entonces este es el curso de acontecimientos que nos permite reunir, que nos permite coser los datos de las demás epístolas, de las epístolas del Nuevo Testamento. A partir de dos movimientos de evangelización fuertes, Hechos de los Apóstoles comienza relatándonos el ministerio de Pedro, nos comienza relatando qué era lo que hacía Pedro en la iglesia, los discursos de Pedro, cómo vivían esos primeros creyentes, cómo Pedro era el líder de esa primera iglesia y cómo Pedro pues llevaba a cabo su ministerio.
la primera parte de Hechos se concentra en el ministerio de Pedro y luego se concentra en el ministerio de Pablo. Los 3 viajes misioneros de Pablo, los encarcelamientos de Pablo, y a partir de ahí entonces podemos entender el curso de esos primeros 30 años de la iglesia, con esas 2 figuras fundamentales, Pedro y Pablo, y obviamente ahí vamos a darnos cuenta que habían muchos otros personajes trabajando con ellos, siendo utilizados por Dios también, pero fundamentalmente podríamos separar el libro en esas 2 partes, el ministerio de Pedro y el ministerio de Pablo. Y fuera de eso, este libro es fundamental para la iglesia hoy, porque resulta que vean que aunque estoy hablando de que este libro concentra los 30 primeros años de la iglesia, quise precisamente hablarles de que este libro comienza con la inauguración de la era eclesial. Y esa era eclesial en la que el Espíritu Santo está obrando a través de instrumentos humanos, que somos la iglesia, esa era eclesial todavía la vivimos hoy. De manera pues que todavía estamos en la era en la cual pudiésemos estar relatando los hechos del Espíritu Santo a través de instrumentos humanos, porque eso es la iglesia. Eso es la evangelización cristiana. Y entonces, en esos 30 primeros años, es muy importante saber cómo evangelizaban Pedro y cómo evangelizaba Pablo. ¿Qué era lo que le enseñaba Pablo a las iglesias? ¿Qué era lo que le enseñaba Pedro a las iglesias? ¿Qué predicaba Pedro cuando predicaba? ¿Qué predicaba Pablo como cuando predicaba? ¿Cómo oraban? Eso es fundamental porque estamos en la era eclesial. Y entonces, en este libro aprendemos principios para la vida cristiana, principios de cómo debemos vivir, cómo debemos estar en la iglesia, pero también encontramos principios para la evangelización. A veces tenemos muchas intenciones evangelísticas, pero con toda seguridad, si, si, si tenemos la posibilidad a la mano de estudiar un poco cómo evangelizaba Pablo, con toda seguridad va a ser útil que vayamos allá. Estoy totalmente seguro que si hoy en día un cardiólogo tiene que hacer una operación, X cirugía, y se da cuenta que en otro lugar hay una autoridad en cardiología, que todo el mundo la destaca, que todo el mundo sabe que es una autoridad tremenda, que lo que hace lo hace muy bien, y se da cuenta que esa otra autoridad también tuvo que hacer la cirugía que él tendrá que hacer, y que fuera de eso no solamente la hizo, sino que lo que esa persona hizo quedó escrito, quedó detallado. Es muy seguro que este cardiólogo, antes de hacer su cirugía, va a ir y va a leer si esa autoridad ya lo hizo, pues voy a ir a leer cómo lo hizo, cómo preparó esto, cómo hizo aquello. Es la referencia básica que hacemos en todas las áreas del conocimiento. No solamente hablando de temas altos de cardiología, uno lo puede llevar a todas las esferas de la vida. Si en algún momento uno va a hacer unos frijoles y ya la mamá de uno en algún momento ha hecho frijoles y le han quedado ricos, pues es una bobada uno ponerse a meter en la cocina, a ensayar, a hacer frijoles como si fuera el primero que hace frijoles en el mundo, a ver cómo le quedan, a ver si le pego a la temperatura que es, a ver si logro dar con el espesor adecuado. Pues entonces uno coge el teléfono y llama a la mamá, sabiendo que ya los hizo, sabiendo que ya le quedaron ricos, sabiendo que para uno es una autoridad en frijoles, y entonces pide referencias y entonces va y revisa un poco cómo se hace. Eso pasa en todas las esferas de la vida, en todos los ámbitos de la vida, pero a veces no necesariamente pasa con el tema de la evangelización. A veces
Nosotros nos hacemos muchas preguntas por la oración, pero no vamos a la palabra a revisar cómo oraban los apóstoles. Cuando Pablo oraba, ¿cómo oraba? Muchos de nosotros a veces tenemos problemas para orar y nos encanta ir a comprar libros, los secretos de la oración o la oración eficaz, y eso está muy bien. Si alguien hizo ese trabajo, pues está muy bien que vayamos y revisemos. Pero resulta que el escritor de Hechos nos dejó contenidas muchas oraciones, que en las epístolas hay contenidas muchas oraciones, y nosotros a veces no nos ocupamos mucho por ir y conocer cómo oraban aquellos que estuvieron en el principio de la era eclesial. Cómo oraba Pedro, cómo oraba Juan, cómo oraba Pablo. Y ahora cuando hablamos de evangelización, entonces, cómo evangelizaba Pedro y cómo evangelizaba Pablo, y de qué hablaban cuando hablaban, de qué hablaban cuando iban a un lugar nuevo a evangelizar, cómo abordaban este tema del evangelio, cómo empezaban a hablar de Jesús, cómo llegaban a que personajes que probablemente nunca habían oído hablar del Mesías y de la promesa del Mesías, pues cómo empezar a hablar con ellos, cómo ponerles el tema, cómo llegar a Jesús y cómo precisamente entonces presentar la buena nueva. Hechos de los Apóstoles es una excelente referencia por ello, porque no solamente nos da principios de vida, sino que nos da principios de evangelización, porque nos muestra cómo lo hacían aquellos entonces que nos antecedieron en la era eclesial. Es un libro que es histórico. Por todo esto que les acabo de decir, ya sabemos que es un libro de alguien que se dio a la tarea de ir recogiendo, recopilando acontecimientos y los presenta de una manera histórica. Ya sabemos que el autor es un autor que tiene cierto rigor, cierta disciplina, incluso cierta disciplina casi científica. Sabemos que el autor es médico y que precisamente por ese rigor y esa sistematicidad que demanda la medicina, pues aplicó varias de esas cosas acá, y entonces presenta un libro con un montón de acontecimientos históricos, detallados, con suficientes descripciones, ordenados cronológicamente, etc. Sin embargo, el hecho de que sea un libro histórico no quiere decir que no nos presente verdades doctrinales. Esto no es un libro teológico, como el que estudiamos anteriormente, Gálatas. Es un libro histórico, pero resulta que en medio de ese trasegar histórico presenta verdades doctrinales muy importantes. Por ejemplo, estudiando este libro nos vamos a dar cuenta que una de las cosas que queda clara es la doctrina de la salvación. Este libro, a pesar de ser histórico, presenta claramente a Jesús como el Mesías, y presenta no solamente a Jesús como el Mesías, sino como el Mesías esperado por los judíos. Ese Mesías esperado por mucho tiempo, ese Mesías prometido desde los patriarcas judíos, desde Abraham, Isaac, Jacob, ese Mesías del que habló Moisés cuando le dijo al pueblo: Dios les dará un profeta como yo. Ese Mesías que le fue prometido luego a David, diciéndole: de tu descendencia montaré a uno en el trono, llevaré uno al trono, y su trono y su reinado no tendrá fin. Ese Mesías del que profetizó Isaías cuando dice: la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel. Ese Mesías del que nos hablan los profetas, ese Mesías que profetiza Juan el Bautista, ese es Jesús. Ese es el Mesías prometido, el Mesías que habría de llegar. Y esa es una doctrina fundamental, porque es la doctrina clara de que la salvación es o nos alcanza por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Esa doctrina que es tan clarita en el libro que acabamos de ver de Gálatas, aquí, a pesar de que no es presentada de manera teológica, sino histórica, es presentada de manera clara. Lo segundo es que este libro, ya se lo imaginarán por lo que les dije anteriormente, es un libro que nos presenta de una manera muy clara, muy profunda y muy extensa la doctrina del Espíritu Santo.
es tal vez uno de los libros en donde más encontramos la doctrina del Espíritu Santo. Hoy en día, yo he visto que en varias iglesias se está hablando bastante al respecto del desconocimiento que tenemos del Espíritu Santo. Y entonces se le está llamando a la tercera persona de la Trinidad el gran desconocido, el gran desconocido. Y eso es verdad, y es verdad entre otras cosas porque a veces cuando nosotros hablamos de Jesús, pues tenemos muy clara su obra, tenemos muy claro lo que hizo. Es más, tenemos algunas representaciones físicas de Jesús. Y cuando hablamos del Padre, incluso miramos hacia el cielo y sabemos que allí está nuestro Padre. Y en cambio, cuando hablamos del Espíritu Santo, es un asunto un poco más etéreo. Sabemos que habita en nosotros, pero no necesariamente conocemos muchos detalles de eso, cómo actúa. Y entonces realmente es el gran desconocido de la iglesia. Es el gran desconocido de la iglesia, a pesar de ser el gran protagonista de la era eclesial. Y entonces, pues este libro es excelente para ello, porque precisamente nos da claridades al respecto del Espíritu Santo. Nos permite ahondar en la obra de ese desconocido, de ese Dios desconocido, de ese gran desconocido que es el Espíritu Santo. Aquí en este libro nos vamos a encontrar con el Espíritu Santo regenerando a las personas, bautizando a las personas, llenándolas, dirigiendo a los apóstoles, santificando a los creyentes. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, regenerarnos, bautizarnos, llenarnos, colmarnos, porque somos llenos del Espíritu Santo, y comenzar una obra de santificación en nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Eso lo vamos a encontrar claramente expuesto en este libro. Y fuera de eso, como les mencionaba ahora, vamos a encontrarnos precisamente a un Espíritu Santo dirigiendo la iglesia. Porque aquí vamos a darnos cuenta que es el Espíritu Santo el que elige a los misioneros, el que dirige las funciones de todos los que sirven en la iglesia. Nos vamos a encontrar al Espíritu Santo presidiendo el primer concilio de la iglesia y vamos en general a darnos cuenta cómo el Espíritu Santo dirigió y controló todas las operaciones de esa primera iglesia. Y entonces vamos a entender que el Espíritu Santo dirige y controla todas las operaciones de la iglesia en la actualidad y durante toda la era eclesial. Esa es la gran importancia de Hechos de los Apóstoles, y es que es un libro que preserva las principales doctrinas de la predicación apostólica, y entonces al preservar eso, al mostrarnos claramente cómo eran esas principales temas doctrinales de la predicación apostólica, nos van a dar claridades sobre algunas verdades doctrinales fundamentales, específicamente la doctrina de la salvación y la doctrina del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién escribió el libro? Ahora les mencioné que el libro lo había escrito un médico. Pues resulta que el testimonio unánime de la iglesia es que este libro de Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas. Lucas es el mismo autor del Evangelio de Lucas. ¿Y quién era Lucas? Lucas era un compañero de viaje de Pablo y un amigo cercano de Pablo. Era médico y es un médico que resulta que le escribió el Evangelio a un hombre llamado Teófilo. Y entonces, si nos vamos para el Evangelio de Lucas, nos vamos a encontrar con que Lucas comienza su Evangelio diciendo: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra.
¿Qué está diciendo hasta ahí? Está diciendo que había una tradición oral. Los que fueron testigos presenciales, es decir, los apóstoles, transmitían todo lo que ocurrió. Estos apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, Judas, Tadeo, Mateo, todos estos que convivieron con Jesús, iban transmitiendo oralmente lo que había pasado. Estuvimos alguna vez en tal parte y Jesús hizo una sanación. Estuvimos una vez en tal parte y le trajeron una persona que sufría de tal cosa y pasó esto. Así reaccionó cuando le llegó la noticia de la muerte de Lázaro. Así reaccionó cuando pasó tal cosa. Verbalmente los apóstoles lo iban diciendo. Y entonces él dice que muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, dice él, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Entonces, como ven, Lucas comienza su evangelio diciendo, ve, hay una tradición oral, los testigos presenciales andan contando todo, y hay muchos que han empezado a escribir esas cosas. Y yo lo que hice fue empezar a hacer una investigación con esmero desde su origen. Por eso hay que mostrar que efectivamente este es un evangelio más sistemático y es un evangelio en donde hay un ordenamiento cronológico de los acontecimientos, y esto lo hace él para escribírselo a un tal Teófilo, y lo hace con la intención de que Teófilo tenga la plena seguridad de lo que le enseñaron. A Teófilo le habían muy seguramente entonces presentado ya el Evangelio, y Lucas se toma el trabajo de investigar con esmero para presentar todo lo que pasó a este personaje Teófilo, para que tenga plena certeza de eso que le están enseñando. Ahora, si nos vamos para Hechos, que es el que nos interesa, Hechos comienza de esta manera. Estimado Teófilo, como ven, Hechos de los Apóstoles es una continuación del Evangelio de Lucas. Estimado Teófilo, en mi primer libro, el Evangelio de Lucas, me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si ven, aquí, empezando Hechos de los Apóstoles, Lucas obviamente hace una relación a su primer escrito, y dice, hasta ese primer escrito me refería a todo lo que pasó hasta que Jesús ascendió al cielo. Pero después de que él asciende, comienza entonces la era de la iglesia, la era eclesial, la era en la que el Espíritu Santo desciende y actúa a través de instrumentos humanos, y entonces él ahora presenta esa segunda parte del libro. Es entonces un libro que tiene la misma connotación del Evangelio de Lucas. Un libro que es el resultado de alguien que fue e investigó con esmero todo lo que había pasado, investigó con esmero, es decir, conversó con uno, conversó con el otro, muy seguramente comparó versiones y finalmente terminó escribiendo el libro,
de la manera más clara posible sobre los acontecimientos de los que tenía mayor certeza. Por esa relación tan clara que hay entre el Evangelio y de Lucas y Hechos, por ese tema de estimado Teófilo, pues en la iglesia primitiva siempre se tuvo plena certeza de que Hechos de los Apóstoles había sido escrito por Lucas. Hay evidencia externa. Cuando uno va y revisa los padres de la iglesia, los escritos de los padres de la iglesia, Irineo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, San Jerónimo, cuando estos padres de la iglesia comentan Hechos de los Apóstoles, siempre se refieren a Lucas como el autor. Y entonces tenemos evidencia externa de los padres de la iglesia de que fue Lucas el autor. Pero también si uno revisa el interior del libro, encuentra evidencia interna de que Lucas es. Cuando uno empieza a leer el libro, se da cuenta que el escritor necesariamente era un compañero de viaje de Pablo. Porque cuando este autor habla de el ministerio de Pedro, lo habla un poco más distante, lo habla en tercera persona. Pero cuando vamos a los viajes misioneros de Pablo, el autor ya habla, por ejemplo, de nosotros. Nosotros estábamos en tal parte y cuando nosotros estábamos en tal otra, pasó esto. Ese uso de la primera persona, del plural nosotros, nos da a entender que el autor era uno de los compañeros de viaje del apóstol Pablo. Claro, Pablo tenía diferentes compañeros de viaje, pero cuando uno empieza a revisar todos los compañeros de viaje de Pablo, en momentos específicos que se relatan en el libro, uno podría ubicar a esos compañeros en otros lugares. Uno podría fácilmente saber que en ese momento esos compañeros no estaban con Pablo, entonces muy probablemente ahí se van descartando algunos nombres y quedan muy pocos. Finalmente, los dos compañeros de Pablo, que muy probablemente sean los autores, sobre todo porque nunca se les menciona en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles no se menciona ni a Tito ni a Lucas. Es muy poco probable que un autor se mencione a sí mismo, sobre todo si está hablando con ese nosotros, con la primera persona. Y entonces muy probablemente si uno revisara la evidencia interna, lo que hay en el libro, sacaría la conclusión de que los autores deberían ser Tito o Lucas. Pero es extraño que en ninguna parte, por ningún padre de la iglesia, nadie ha sugerido que Tito sea el autor. Es decir, al parecer ya había cierta unanimidad cuando se presentó el libro, el hecho de que fuese dirigido a Teófilo, eso daba cierta certeza en la iglesia de que Tito no era el autor, sino que el autor era Lucas. Entonces, es muy probable que estemos hablando de Lucas. Lo más seguro es que Lucas fue el autor y que es el mismo autor entonces del Evangelio de Lucas. Y esta es la segunda parte de ese tratado que Lucas, el médico, le escribe a Teófilo con la finalidad de que él pueda conocer todo aquello que le enseñaron y para hacerlo investiga con esmero todos los acontecimientos para escribirle este buen tratado a Teófilo. ¿En qué momento se escribió? Vean, esto es muy probablemente una pregunta que uno creyera que no es interesante, pero resulta que en este libro es interesante porque este libro termina de una manera muy abrupta. Cuando lo estudiemos nos vamos a dar cuenta que este libro, por ejemplo, no contempla todo el ministerio de Pablo. Por las epístolas de Pablo nos damos cuenta que Pablo tuvo unos viajes misioneros posteriores a Hechos de los Apóstoles. Nos damos cuenta también por la tradición de la iglesia del martirio de Pablo. Este libro nos relata el martirio de Pablo.
Y entonces, claro, quedan algunas preguntas relacionadas con por qué algunas cosas de los hechos de los apóstoles no fueron integradas en este libro. ¿Fue que Lucas intencionalmente no las quiso poner por alguna razón o es que no habían sucedido? Esa es particularmente la pregunta. Entonces, las versiones al respecto de cuándo Lucas escribió este libro, básicamente son dos. Lo escribió en un momento específico cuando Pablo todavía estaba vivo o lo escribió cuando Pablo ya estaba muerto. Una primera versión es que fue escrita pues cuando Pablo ya estaba muerto. Pablo, según la tradición cristiana, fue martirizado entre el año 64 y 67 después de Cristo. Y hay algunos datos que no están en el libro que nos dan como una idea de que muy probablemente entonces este libro fue escrito cuando Pablo ya estaba muerto. Por ejemplo, en este libro, pues no encontramos cosas como, no encontramos algunos hechos importantes como la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Ese asunto tan importante que no esté acá, entonces nos da a entender que muy probablemente esto fue escrito antes de eso. Este libro, por ejemplo, no menciona la persecución que inició Nerón a los cristianos. Entonces nos da a entender que probablemente este libro fue escrito antes. Este libro, por ejemplo, no menciona el martirio de Santiago. El martirio de Santiago fue en el 62 según el historiador Josefo. Y en cambio, de Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén. En cambio, el libro sí menciona, por ejemplo, los martirios de Santiago, el apóstol, y Esteban. Y entonces, si Lucas consideró que el martirio de Santiago, el apóstol y de Esteban eran dignos de mencionar, ¿por qué no habría de referirse al martirio del líder de la iglesia de Jerusalén si ya hubiese pasado? Entonces, algunos de esos elementos, algunas cosas que no están ahí en el libro, generan preguntas de por qué Lucas no las integró. ¿Fue porque quiso sacarlas o porque efectivamente no habían pasado? Entonces, como les menciono, están esas dos versiones. La primera es que lo escribió cuando Pablo ya estaba muerto, y esa versión de que Pablo ya estaba muerto es porque presuntamente hay una idea y una creencia en la iglesia cristiana, y es que Lucas utilizó el Evangelio de Marcos. Hay muchas coincidencias entre el Evangelio de Lucas y el de Marcos. Entonces, se cree que Lucas se basó en el Evangelio de Marcos. Esperen un segundito, voy a ponerme este cable que se me están descargando los audífonos. Listo. No sé si me escuchan bien, no sé si alguien puede escribirme ahí en el chat para confirmar que me están escuchando. Listo, gracias. Bueno, entonces, como les decía, está esa creencia, como hay tantas coincidencias entre el Evangelio de Marcos y el de Lucas, pues se cree que muy probablemente Lucas, una de las fuentes que utilizó para estudiar todo lo que pasó fue el Evangelio de Marcos. Si eso es verdad, entonces Marcos, que fue escrito en cierta época, Marcos fue escrito después de que ya Pedro había muerto, y Pedro pues murió en la persecución de Nerón. Marcos escribió durante la persecución de Nerón, cuando ya Pedro había muerto. Entonces, si efectivamente
Lucas escribió después de Marcos, pues Lucas tuvo que haber escrito su evangelio después de esto, y Hechos de los Apóstoles, sabiendo que la segunda parte también viene mucho después. Esa es una idea, solamente ese hecho de que se parezca, de que Marcos haya sido tomado como referencia, nos da una idea de que de pronto fue escrita cuando ya Pablo estaba muerto. Pero entonces, si eso es verdad, lo que les menciono genera esa pregunta de ¿y por qué entonces no nos contó la historia de Pablo hasta que murió, el resto de los viajes misioneros? Entonces, pues a raíz de todos estos elementos que no están, la caída de Jerusalén, el tema del martirio de Santiago, el asunto de la persecución de Nerón, etcétera, pues se cree que este libro fue escrito por Lucas cuando Pablo todavía estaba vivo. Y se cree incluso que este libro fue escrito por Lucas cuando Pablo estaba terminando apenas su primer encarcelamiento en Roma. Y esto, yo sé que son datos que muy probablemente ustedes los encuentren innecesarios, pero vuelvo y les repito, una de las cosas que más interesa de este libro es por qué concluye de manera tan abrupta, por qué no nos cuenta la historia hasta el final, sino que de un momento a otro vamos a ir estudiando hechos de los apóstoles, y de un momento a otro se nos acabaron los hechos. No es como una epístola en donde ya al final Pablo empieza a despedirse y hasta da una bendición final y hay un punto final. No, acá se corta abruptamente. Esa es la razón por la cual nos interesa entender qué fue lo que pasó, en qué momento lo escribió, si fue que simplemente dejó de escribir porque solamente narró lo que había pasado hasta ese momento. No tenía más que relatar porque narró hasta ese encarcelamiento en Roma. Fuera de eso, este libro termina en triunfo. Este libro termina con un Pablo que está evangelizando en Roma sin obstáculos de las autoridades. Y entonces, claro, es difícil entender eso después de la muerte de Pablo y después de la persecución de Nerón. Entonces es muy probable que este libro haya sido escrito antes de que Pablo muriera y antes de que empezara esa persecución. Esto como para que entendamos un poco más adelante por qué termina de esa manera y cómo muy probablemente Lucas simplemente fue colocando algunos hechos específicos hasta donde pudo relatar porque los otros no habían ocurrido. Ahora, cuando uno va a empezar a leer un libro, suele ser muy importante que uno entienda el propósito con el que fue escrito. Ya aquí creo que con lo que acabamos de mencionar de Lucas como escritor, como autor, nos queda muy claro, cuál era el propósito. El propósito era que Teófilo, y obviamente después de Teófilo toda la iglesia a la que le llegó este libro, pudiera tener un conocimiento ordenado de las cosas tal y como pasaron, pudiera tener una exposición ordenada de las cosas tal y como ocurrieron. Esa es la importancia de Hechos, que Lucas se dio la tarea de investigar con esmero y ordenó los acontecimientos y nos permite entender cómo es que pasó eso en la iglesia primitiva. Pero ¿quién era ese Teófilo? No sabemos quién era, lo único que sabemos es que al parecer tenía una posición alta, porque cuando Lucas lo saluda, siempre lo saluda diciéndole excelentísimo Teófilo, y esa palabra excelentísimo sugiere que al parecer era un funcionario romano, pero tampoco sabemos si ese Teófilo era un cristiano ya convertido al cristianismo, al que Lucas estaba instruyendo para que tuviese unas convicciones más claras, o si por el contrario ese Teófilo era un pagano o era un gentil o era alguien que aún no estaba convertido al cristianismo y que Lucas precisamente le escribe todas estas cosas tratándolo de persuadir para que se convirtiera al cristianismo. Esas cosas no las sabemos. Lo que sí sabemos es que en medio de la evangelización, Lucas o quería instruir a un cristiano
para que conociera las cosas claramente y tuviera convicciones más fuertes, o quería persuadir a un no cristiano. Y es muy interesante que con esos dos propósitos, cualquiera de ellos, Lucas lo que hizo fue investigar con esmero y poner las cosas en orden. Lucas, por alguna razón, la inspiración del Espíritu Santo obviamente estuvo allí, consideró que conocer los acontecimientos en orden, saber qué pasó en cada momento, entender al Espíritu Santo obrando detrás de cada una de esas cosas, eso era importante para un creyente ya convertido, para madurar en su fe, para crecer en su fe, para tener convicciones más férreas, pero también muy probablemente eso es importante para que alguien que aún no está convencido del cristianismo pueda ser persuadido para su conversión. Eso fundamentalmente lo traigo a colación porque ese es muy probablemente el propósito con el que lo vamos a estudiar. El propósito con el que lo vamos a estudiar nosotros es el mismo propósito con el que Lucas escribió. Esto no es para saber más de historia. Esto es porque conocer esa historia puede instruirnos como cristianos para tener convicciones más sólidas, o puede persuadir a algún no cristiano que se conecte a nuestras reuniones o que escuche luego la grabación en YouTube, etcétera, para que conociendo la fe cristiana, pues sea persuadido hacia entregarle su vida a Jesús. Ese es el propósito con el que escribe Lucas y ese es el propósito con el que lo vamos a leer. No nos vamos a encontrar ahí con el relato completo de los 30 primeros años de la iglesia, ¿sí? Lucas no escribe un relato completo de esas primeras 3 décadas. Lucas lo que hace es escoger de manera selectiva acontecimientos y personas que se ajustan a ese propósito que acabamos de mencionar. ¿Qué era lo más relevante para que ese cristiano que está siendo instruido fuese bien instruido? ¿Qué es lo más relevante para que ese no cristiano que debe ser persuadido sea persuadido? Entonces lo que hace Lucas es escoger de una manera muy selectiva acontecimientos y personas para ese propósito. Sin embargo, este hecho de que haya escogido algunas cosas y desechado otras, no quitan que sea un historiador muy preciso. Cuando uno se lee Hechos de los Apóstoles, le queda la claridad de que Lucas tenía un conocimiento muy claro de la ley romana, tenía un conocimiento claro de los privilegios de los ciudadanos romanos, da los títulos correctos de los gobernadores de las provincias romanas, describe de una manera muy exacta las ubicaciones geográficas. Entonces es un libro escrito con detalle, la investigación que hizo fue con esmero y obviamente ese esfuerzo humano fue utilizado por el Espíritu Santo, quien inspiró no solamente ese esfuerzo, sino inspiró las palabras adecuadas que finalmente fueron dejadas en el libro escritas. Ahí, entonces, vamos a encontrarnos precisamente descripciones claras, ubicaciones claras, que nos van a permitir entender claramente cómo el cristianismo se difundió por el poder del Espíritu Santo en el mundo romano. Lucas deja claro que la iglesia se difundió por todo el mundo romano. Deja claro que la iglesia debe llevar el evangelio a todos los rincones porque la promesa no es solo para los judíos. Hechos de los Apóstoles es el libro que nos da total claridad de cosas como las que abordamos en Gálatas, de que el evangelio no es solo para los judíos, de que para ser cristiano no hay que ser judío, sino que la promesa del cristianismo es para todos los pueblos y que los gentiles no debían ser primero judíos para ser cristianos, sino que si se arrepienten y aceptan a Jesús, reciben la promesa de salvación.
sin necesidad de ser judíos. De esa manera se difunde la iglesia, nuestra iglesia cristiana, dirigida por el Espíritu Santo en el mundo romano, y la historia de esos primeros 30 años en las que la iglesia se difunde en ese mundo romano están contenidas aquí, en este libro que vamos a empezar. Ese creo que es un panorama general. Ya sabemos entonces qué tipo de libro es un libro histórico. Ya sabemos que además de ser un libro histórico muestra verdades doctrinales. Ya sabemos que nos presenta principios de vida y de evangelización. Ya tenemos claridad quién lo escribió, conocemos la relación tan directa que hay con el Evangelio de Lucas, tenemos también una idea de que es muy probable que Lucas haya escrito este libro cuando Pablo todavía estaba vivo, y eso nos podría explicar un poco por qué termina tan abruptamente y por qué muchos otros acontecimientos no fueron integrados, aunque son muy importantes, muy seguramente no habían pasado. Y finalmente conocemos con qué propósito escribió Lucas. Instruir a un cristiano o persuadir a un no cristiano, dándole un tratado en el que pudiera encontrar todos los acontecimientos que acontecieron alrededor del obrar del Espíritu Santo en los apóstoles para que la iglesia cristiana se difundiera en todo el mundo romano. Eso que para Lucas era tan importante que conociera a Teófilo, muy seguramente también es muy importante que nosotros lo conozcamos, porque a través de eso entonces podemos tener convicciones férreas y entender de mejor manera las epístolas que contiene el resto del Nuevo Testamento.